presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, en medio de nosotros, Dios, para enseñarnos, para redarguirnos, para fortalecernos. Padre, te amamos y te necesitamos, bendito Dios. Gracias te damos, te pedimos, bendito Dios, que sea la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que nos dé entendimiento, bendito Padre, que traiga ese fruto que necesitamos en nuestra vida, bendito Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Lo leemos todos, hermano? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Vamos a tomar asiento. Uno de los sentimientos y emociones que de la naturaleza del ser humano es el miedo. Vamos a ver ahorita los tipos de miedo. Yo creo que todos hemos experimentado el miedo, ¿verdad? Y es natural que el hombre sienta miedo en ocasiones. A veces en el ser humano hay un temor al hombre, a lo que le pueda hacer el hombre. Vamos a hablar de diferentes tipos de temor. Podría decir que los hijos pudieran tenerle miedo a sus papás, ¿verdad? Como personas pudiéramos tenerle quizás miedo a una autoridad. Como cristianos quizás le pudiéramos tener miedo al pastor. ¿Cierto o falso? Sí. Y como o a los empleados, ¿a quién le tienen miedo cuando algo hacen mal? Al jefe, ¿verdad? para que no nos despidan. En otro tipo de miedo, estas podrían ser las circunstancias de la vida. Como ser humano pasamos por tantas circunstancias en la vida. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Pudiera ser la enfermedad, pudiera ser perder a un ser querido, pudiera ser miedo a las deudas, a perder un trabajo, miedo a la soledad, miedo al futuro. ¿Qué me espera? ¿Qué va a pasar? Yo estuve en un proceso ayer en la reflexión que daba nuestra hermana Adriana. Decía que la vida está llena de procesos y que cuando pasamos estos procesos son difíciles y no es agradable. A veces no son agradables, a veces sufrimos en cada proceso. Y miedo al mundo, miedo de ver cómo
¿Cómo está el mundo ahorita? ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se va a enfriar. En este mundo ya no hay amor. ¿Saben por qué? Porque el amor del ser humano no permanece. El amor del ser humano es pasajero. Pero lo que sí permanece para siempre es el amor de Dios. Y es por eso que a veces nos decepcionamos tanto de las personas cuando dice amarnos y nos decepciona. Claro, como ser humano, pues no somos perfectos. Tarde o temprano la vamos a regar, vamos a fallar. Es por eso la importancia de no depositar nuestra confianza en el hombre, en el ser humano. Y estamos hablando de los tipos de miedos, ¿verdad? Y también estamos viendo que pues en este mundo el amor de muchos se ha enfriado, inclusive en el amor de Cristo. Empezamos una vida cristiana cuando el amor ferviente estaba en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en Apocalipsis habla de una tibieza, de la tibieza. Y esto se refiere a que el amor de muchos se ha enfriado. O sea, ni como que pues sí tengo amor, pero cuando me hacen algo, pues ya como que ya empezamos ahí, ¿verdad? Nuestro amor está tibio. Hablamos ahorita de las circunstancias de la vida. A eso a veces le tenemos temor. Cuando a mí me detectaron la diabetes, mi mayor temor no era la enfermedad. Mi mayor temor era dejar a mis hijos solos. Y ese temor no solo quedaba ahí, sino traía más sentimientos y emociones negativos que afectaban aún más mi salud. También temor a Satanás. O sea, cuando hay veces que hasta ayer me acordaba, ¿no? Del hermano Alberto, que ahí arriba de la casa pusieron una estatua. Bueno, se ve muy feo. Y de solo verlo, pues da cosa. Y digo, ¿qué nos puede hacer? Es solo una escultura. Sí, no nos puede hacer nada. Y aún el mismo Satanás no puede hacernos nada. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos guarda, Él nos protege. Y una de las armas más poderosas y sutiles de Satanás, ¿qué creen que es? Es el temor. ¿Por qué? Porque afecta de distintas formas al ser humano. Cuando nosotros nos dejamos invadir por el temor, estamos dejando una puerta abierta al enemigo. ¿Por qué? Porque fácilmente él empieza a trabajar por ahí y al ratito no solo es miedo, es angustia, desesperación, estrés. El miedo paraliza, deprime, afectan la salud física y mental. Todos estos efectos, ¿qué vienen a hacer en nuestra vida? Nos vienen a quitar la paz. Y Jesucristo, ¿qué nos dijo en su palabra? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os veo como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué nos dice ahí? Que no se turbe vuestro corazón ni tengamos miedo. La paz de Jesús, el amor que Jesús nos da paz, nos da seguridad. Y ¿saben cuál es el temor que sí debemos de tener?
hay un temor que sí debemos de tener, que trae bendición a nuestras vidas. Y ese es el temor a Jehová. Ese temor nos hace sabios, dice la palabra. ¿Alguien puede buscar? Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Le puede dar lectura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese es el temor que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Su palabra es justa. Dios es luz. Y nos da sabiduría. Nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque si nosotros no nos acercamos a Dios para buscar esa luz, para buscar su sabiduría, fácilmente nos podemos equivocar. Dice el Salmos que leíamos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es tu luz, si estás en la luz, tienes la salvación. Dice que Jehová es luz. ¿Y cómo nos podemos acercar a la luz? Nos acercamos a la luz leyendo su palabra. La palabra de Dios es luz. Vamos a buscar Salmos 119, capítulo 119, ¿Salmo? versículo 105. ¿Lo leo, hermana? Sí, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con la palabra de Dios nosotros ya no vamos a andar más en la oscuridad. No le vamos a temer a lo que nos pueda hacer el hombre. No le vamos a temer al mundo. Que sí, como les digo, somos humanos y en ocasiones vamos a tener miedo, pero no vamos a dejar que ese miedo invada nuestra mente, nuestro corazón, a tal grado que nos llegue a quitar la paz, porque eso es lo que Satanás quiere, quitarnos la paz. Satanás quiere que vivamos con miedo, que vivamos en el miedo, y eso ya no es ya no está bien. Ya no vamos a tener esa vida en abundancia de la cual Dios nos promete en su palabra. Y como les digo, tal vez hay de miedos a miedos. Hay miedos chiquitos y miedos grandes. Pero si dejamos que al momento que llegue una circunstancia y tal vez sea un miedo, una situación pequeña, es un miedo pequeño, ¿no? Pero si nosotros no traemos eso a Dios, a la luz de la palabra, pues a veces el miedo va creciendo, conforme a veces son más circunstancias las que se van presentando y ya estamos llenos de temor. Dice la palabra, David decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué creen que David decía esto? Hemos leído, ¿verdad?, la historia, la vida de David, cómo lo persiguió Saúl. Saúl estuvo a punto de matarlo varias veces, cómo mandaba a buscarlo. Él no se podía, él anduvo huyendo, se anduvo escondiendo. Entonces fueron muchos los que se levantaron contra él, sus enemigos, dice. Pero él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y así debemos decir nosotros:
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No le voy a tener miedo al hombre, no le voy a tener miedo a las circunstancias. Es válido que temamos un tiempo, pero que se llegue un tiempo cuando Dios hable en nuestras vidas y digamos, aquí te entrego esto. Dios nos hace libres, la palabra de Dios nos hace libres, nos da esa libertad. Ahorita estaba pensando y decía yo, ¿creen que ustedes aquí en la tierra exista una protección más grande que la de Dios? ¿Una fortaleza más grande que la de Dios? ¿Un castillo alto más grande, una torre fuerte más grande que la de Dios? Aquí en la tierra no lo hay. Por mucho, con un presidente que tenga no sé cuántos guardias ahí en la puerta, no es mayor protección que la que Dios nos ofrece en su palabra, en la que Dios nos ofrece en nuestra vida si nos acercamos a Él. La mayor protección, la fortaleza que podemos encontrar en Dios son murallas que no se pueden romper. O sea, la protección de Dios, dice, es torre fuerte. Y dice que ¿de quién nos vamos a atemorizar si tenemos la protección de Dios? Dios dice que nos guarda como a la niña de sus ojos. Amén. Y a veces sí nos invade el temor, nos invade el miedo, nos decimos, no vamos muy lejos. A veces que nos quedamos sin economía, es miedo. Sí, ¿qué voy a comer mañana? Ese es un miedo. ¿Por qué? Porque nos angustia, nos tiene preocupados. Cuando la palabra dice que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo que nos falta a nosotros es esa confianza. Si estamos padeciendo de enfermedad, si estamos padeciendo de economía, si estamos padeciendo persecución, lo que sea, nuestra torre fuerte es Dios. Y ahorita en este preciso momento, quizás venga a tu mente algo a lo que tú estés temiendo, o a alguien que tú estés temiendo. A lo mejor a la circunstancia que tú estás pasando, a lo mejor al futuro, a lo mejor, pues tú lo sabes, Dios lo sabe, pero Dios no quiere que sigamos cargando con eso. Dios quiere que vengamos a Él a buscar de su presencia. Dice que Él nos guarda, Él nos pone bajo la sombra de sus alas cuando nosotros le buscamos. La palabra de Dios nos enseña cómo vencer esos temores. Cuando el ser humano está viviendo con miedo bajo las circunstancias que se le presenten, está viviendo en tinieblas. Y David vemos que aquí David también tuvo miedo, pero él buscaba su fortaleza en Dios. Y decía, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es lo que nos da la palabra de Dios, esa protección. Yo creo que todos los que estamos aquí, más de una vez, Dios nos ha librado de temores, ¿verdad? Y si nosotros no tuviéramos a Dios, ¿qué hubiera pasado? Vamos a leer los versículos ahí en Salmos 27, versículos 13 a 14. Y es una palabra muy hermosa. Ahí mismo en Salmos 27, versículos 13 y 14.
vamos a leerlo todos juntos, porque es una palabra de mucha bendición. Hoy es una palabra que hoy Dios nos la da. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si esperas en Jehová. Aguarda a Jehová, espera en Jehová, espera en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, sigamos esperando en Dios, sigamos esperando sus promesas, sigamos esperando la respuesta de parte de Dios. Él no nos deja desamparados. Dice que Él nos dejó al Consolador, nos dejó a su Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo tiene el amor de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque dice, también nos dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese es el amor, va a vencer todos esos temores. Vamos a leer Salmos, capítulo 34. Capítulo 34. Del 4 al 8. Y vamos a leerlo todos. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿En quién debemos de poner nuestra confianza? En el Altísimo. En Dios. Dice David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice que solo de unos cuantos temores, dice que de todos sus temores Dios libró a David. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Si nosotros buscamos leer su palabra, vamos a ver la luz en medio de las tinieblas. Y no vamos a ser avergonzados. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y aquí viene algo muy bonito, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿Tú le temes a Dios? Si le temes a Dios, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichosos los que confiamos en él. Que nuestra confianza no está en las circunstancias, en el hombre, en cualquier cosa de este mundo. Si nuestra confianza está en Dios, dice que somos dichosos. Cuando seamos agobiados por cualquier temor, debemos de ir a nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Nosotros tenemos un lugar de refugio y debemos de correr a nuestra torre fuerte. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, ya lo leíamos. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová.
a Él correrá el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? No porque seamos buenos, ¿verdad? Somos justos por la misericordia y por la gracia de Dios. Dice, a Él correrá el justo. Nosotros vamos a correr el justo. Nosotros vamos a correr a la torre y seremos levantados. Cuando vengan las circunstancias, Dios nos va a levantar y vamos a mirar las circunstancias. ¿Cómo las vamos a mirar? Con seguridad, las vamos a mirar pequeñas. Eso no nos va a determinar. Dice que si corremos a Él, Él nos va a levantar. Imagínense que estemos en este proceso tan difícil, donde sintamos que no podemos más. Y viene Dios y nos levanta para que no caigamos. Y así es Dios con nosotros, y así es Dios con sus hijos. Por último, vamos a quedarnos con este versículo, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere seguirnos perfeccionando en su amor, porque no quiere que vivamos en temor. Dice que en el verdadero amor no hay temor. Y Él dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios va a echar fuera ese temor. ¿Por qué? Dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿A qué se refiere con esto? Porque el temor lleva en sí castigo. Porque a veces cuando nosotros dejamos que ese miedo nos invada, nos está castigando. Nos está castigando porque estamos viviendo en angustia, estamos viviendo en desesperación. Y todo eso es castigo para nosotros. Pero Cristo ha venido para hacernos libres. Dice, para darnos esa libertad. Esa libertad, dice, que no vivamos más en el temor. Jesucristo tiene el poder de romper esas cadenas de temor. Y pues esta es la palabra que Dios ha traído a mi vida y hoy se las da a ustedes. Dios les siga bendiciendo, hermanos, y vamos a darle paso a nuestra hermana, que nos va a guiar en la oración, a nuestra hermana Francisca. Dios les siga bendiciendo.